Quería compartir mi meditación. Fue realmente muy corta, pero fue bastante buena porque entendí algo que no entendía bien. Yo leí el Mateo 5 del 21 al 26, ¿no? Jesús y la ira. Lo voy a leer en la Reina Valera Gómez, que es la versión que elegí para meditar esta vez. Dice: Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Eso queda clarísimo, ¿no? Es lo que decían los antiguos y es lo que creo que nadie negaría hoy. Si mato, claramente estoy pecando, ¿no? Estoy transgrediendo la ley. Pero yo les digo, dice Jesús, mas yo os digo, que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijese a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. El versículo 22 es lo que más me llamó la atención. Primero porque hablaba como que va a estar sujeto al juicio si te enojas sin razón. Acá en esta versión dice te enojares sin razón. Después vi todas las otras versiones que tengo y el sin razón no está. De hecho, luego investigué y parece que esto está en algunos manuscritos, en otros no. Pero lo mejor de tomar sería decir: mas yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Entonces, ya cuando leí esto, me hizo ruido. Y hablaba con Jesús y le manifestaba. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo no me puedo enojar? Es una reacción normal. Si a mí viene alguien y me pega una trompada y me quiebra los dientes, ya me va a enojar el hecho de que me pegue una trompada. Es algo inevitable. Y me acordaba algunos versículos cuando en las epístolas creo decía, creo que era Pablo, si te enojas, no peques, ¿no? Entonces, si dice, si te enojas, no peques, entonces implica que enojarse no es pecado. Porque si dice, si te enojas, no peques, y enojarse es pecado, entonces no tendría sentido la frase, ¿no? Sería, si te enojas, ya estás pecando. Entonces veía como una contradicción, y claramente si veo una contradicción, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Entonces empecé a charlar con Jesús. Y le comentaba a Jesús y le decía, me imagino que mucha gracia no te hizo cuando viste que la casa de tu padre, que tenía que ser casa de oración, la viste que era una casa de cambio, era un viva la pepa. Estaban comprando y vendiendo animales para las ofrendas y llenándose, era un mercado en realidad. Y cuando hiciste ese látigo con las sogas, no me acuerdo con qué había sido hecho, y que tiró las mesas y echó a la gente y decía, la casa de mi padre es casa de oración, me imagino que Jesús no le dijo sonriendo, feliz. Hubo un enojo. Lo que pasa que se enojó pero no pecó, por supuesto. Pero él pasó por las emociones que nosotros muchas veces tenemos, la tristeza, el enojo. Entonces, digo, ¿dónde está la incoherencia? ¿Qué no estoy entendiendo? O no entendí esos textos, o de qué estamos hablando. Y bueno, no me cerraba, me hacía ruido y medio que me estaba empezando a molestar porque no me gusta cuando no entiendo las cosas o cuando creo ver contradicciones. Porque si hay contradicciones en la Biblia, el problema es mío, no es de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Entonces decidí ir al comentario bíblico. Tengo varios comentarios bíblicos en el celular. Y vi el comentario Barclay, que lo quiero leer porque es muy interesante lo que dice y claramente me ayudó a entender, ¿no? Dice el comentario Barclay que en este pasaje, lo voy a leer literal, Jesús sigue el razonamiento a la manera de los rabinos.
Se muestra experto en el manejo de los métodos de discusión que tenían costumbre de usar los sabios de su tiempo. Hay en este pasaje una sutil gradación de la ira y una correspondiente sutil gradación del castigo. Número 1. En primer lugar, tenemos al que está enojado contra su hermano. Claro, que lo leímos recién. En el original, el verbo que se usa aquí es orgisestai. Entonces, orgisestai es el verbo griego koiné que se utiliza en el original. Y acá dice, en griego hay dos palabras para la ira. Está timos y está orge. Entonces, vimos que acá es orge la raíz de la palabra que se usa acá. Dice que timos se comparaba con la llama que prende en la paja seca. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Es decir, si a mí, lo que interpreto, si me pegan una trompada, obviamente el dolor, el no entender quizás por qué pasó, va a provocar una emoción de enojo, pero va a ser justamente como el fuego que arde en la paja. Arde rápido, ya desde que me pegaron la trompada va a haber un enojo, pero probablemente pase rápido también, se consuma rápido. Entonces no se está refiriendo a ese enojo. Me imagino que Jesús cuando entró al templo, al ver esa imagen que le entró por los ojos, procesarla en su cerebro y entender lo que estaba pasando, que la casa de su padre, a quien él amaba tanto, estaba convertida no en una casa de oración, sino en un mercado, se enojó. Tiró las mesas, echó a la gente, y me imagino que ese enojo ahí pasó, y empezó a curar a las personas, vinieron los niños, bueno, les dijo unas cuantas cosas a los fariseos, ¿no? Etcétera. Entonces, el texto no habla de ese enojo. Es normal, si viene alguien y me roba, y probablemente yo me enoje, pero ahí no está el pecado. Entonces es interesante lo que viene después, cuando habla de la raíz del enojo que se utiliza en el versículo. Dice luego está orge, que se describía como una ira que se hace inveterada. Es la ira de larga vida. Es la ira de la persona que arropa su rabia para mantenerla calentita. Es la ira que uno cultiva y no deja morir. Yo me imagino que este ejemplo de ira, el primer ejemplo que se me vino, que le decía Jesús, es Caín. Caín no debe haber tenido simplemente un arrebato contra su hermano. Era algo que venía alimentando, y venía alimentando. Era una ira que iba creciendo dentro de él a pesar que no se manifestaba exteriormente. Quizás pudiera haber habido algún encontronazo con Abel o algo así, pero no más que eso, hasta que después lo mata. Y también me imaginé el ejemplo de los hermanos de José, ¿no? Que de repente veían que era favorecido José y que incluso les contaba los sueños. José le contaba los sueños un poco poniéndose en un pedestal, y esa iba alimentando el enojo y la ira de sus hermanos. Hasta que llegó un momento que no fue un arrebato de ira que se prende y se apaga como el fuego que quema la paja, sino que cuando a José lo pusieron ahí, lo premeditaron, ya había un enojo que se venía retroalimentando, e incluso me imagino a los hermanos de José hablando entre ellos de cómo lo despreciaban. Y entonces, cuando leí esto me puse muy contento, porque entendí que entonces el enojo del que habla en este versículo, mas yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, es decir, lo podríamos parafrasear así, mas yo os digo que cualquiera que alimente una ira constantemente contra su hermano, estará en peligro de juicio. Porque claro, es el ejemplo del enojo donde dice Pablo, si te enojáis no pequéis. Es decir, si te enojáis, volvé rápido a la comunión con Dios, a la comunión con Jesús, porque si no, corres el riesgo de empezar pensamiento tras pensamiento, maquinación tras maquinación, a alimentar esa ira. Y ahí vas a empezar a pecar en cuanto a la transgresión de la ley, porque ya te separaste antes claramente de Jesús, si estabas maquinando eso. ¿Por qué vas a pecar en cuanto a la transgresión de la ley? Porque recordemos que el pecado
no necesariamente la transgresión de la ley es en acción, como dice Jesús. Oyeron que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio. Eso es decir, ustedes oyeron que el pecado era algo externo cuando se manifiesta en acción. Pero yo les digo que si ustedes maquinan esa ira en su interior, ya están pecando. Es decir, Pablo dice, si te enojas, no maquines esa ira en tu interior porque vas a terminar transgrediendo la ley. Después hay que ver si de acuerdo a tu fuerza de voluntad o no, termina en una acción externa, ese pecado interno. Pero es bueno lo que dijo Pablo. Así que bueno, quería compartirlo porque me sirvió en lo personal para entender un poquito mejor esa parte y contento de poder recurrir a los comentarios bíblicos para ver el origen de las palabras, ¿no? Porque no todas las palabras que están traducidas como están traducidas en el español significan, según el contexto y el uso, lo que nosotros coloquialmente pensamos que son.